Hola, les doy la bienvenida nuevamente. Nos estamos reuniendo a una nueva clase en donde nos vamos a profundizar en un grupo de lesiones asociadas a un trastorno que analizamos en oportunidades anteriores que estaba relacionado con el sistema inmunológico. Este grupo de lesiones corresponde, como bien menciona acá, esta primera diapositiva de la clase, a lesiones inmunológicas de cavidad oral, ¿ya? O lesiones de base inmunológica, en donde vamos a ver que el proceso inmunológico que está asociado a este tipo de lesiones puede ser muy variado, ¿ya? Nosotros, a nivel de cavidad oral y también a nivel general, a nivel sistémico, nos vamos a ver enfrentados a una serie de manifestaciones clínicas de enfermedades, no solamente sistémicas, sino que también de mucosa oral. En este caso, acá podemos visualizar imágenes en donde vemos distintas manifestaciones clínicas asociados, por ende, a distintos factores etiológicos que, posterior a actuar en los diferentes tejidos, inducir los cambios morfológicos, tienen estas expresiones clínicas que nos permiten a nosotros evidenciar o al paciente de que algo finalmente está sucediendo. Hay muchos factores o elementos que pueden estar actuando como factores etiológicos de enfermedades. Y eso nos permite a nosotros poder clasificar en base a esos factores etiológicos las diferentes patologías que tienen en común ese factor que finalmente determina su aparición. Es por eso que vamos a hablar de lesiones de origen reactivo, lesiones de base inmunológica, lesiones de origen infeccioso, por donde tenemos, por ejemplo, de origen bacteriano, de origen viral, de origen fúngico. Otro grupo de lesiones que son las lesiones potencialmente malignizantes o trastornos potencialmente malignizantes, procesos neoplásicos, tanto benignos como malignos, patologías de origen psicógeno, ya que hoy día son bastante frecuentes, considerando los niveles de estrés a los que nos vemos fundamentalmente sometidos, y también un grupo de lesiones que se escapan a todos los factores anteriormente mencionados y que se engloban ya en el grupo de lesiones idiopáticas. Dentro de esta lista y de esta nómina de lesiones, nos vamos a ver enfrentados específicamente a las lesiones de base inmunológica. A ella nos vamos a referir. Y dentro de este grupo de lesiones de base inmunológica también vamos a tener una subclasificación que va a estar estrechamente relacionada con el fenómeno inmune o el trastorno inmunológico que las está finalmente desencadenando. Recordemos que hace unas clases anteriores y también en algunas cápsulas que me tocó impartir para este módulo, hablábamos de la función que tenía el sistema inmunológico. Decíamos que el sistema inmunológico tiene un rol protector, nos permite identificar agentes que nos están causando alguna desregulación del equilibrio, eh, y por ende, una vez identificado ese factor agresor, nos permiten también poder neutralizarlo o bien también eliminarlo. Entonces el rol es un rol protector, ya como bien acá se puede ejemplificar en la imagen, en donde todas las herramientas con las que cuenta el sistema inmunológico van a tener la capacidad de reconocer a ese agente agresor y por ende comenzar a estimular toda la maquinaria de elementos celulares o de citoquinas para finalmente entonces lograr y permitir la respuesta por parte de nuestro sistema inmune frente a ese factor agresor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso lo mencioné cuando estábamos viendo la clase de los sistemas inmunes y el trastorno inmunitario. Eso es lo que sucede en condiciones de normalidad. Sin embargo, van a existir ciertas situaciones en que el sistema inmune va a tender a perder ese equilibrio.
va a tender a desestructurarse, a desestabilizarse y a funcionar de una forma inadecuada, de una forma disminuida, de una forma exacerbada, y por ende también entregar trastornos asociados a una serie de patologías a las cuales nosotros finalmente también nos podemos ver enfrentados. Si agrupamos lo que yo le mencioné anteriormente con respecto a estos trastornos del sistema inmunológico, fundamentalmente podemos hablar de que hay una alteración del funcionamiento en el que éste se encuentra disminuido. Recuerden que cuando el sistema inmunológico se encuentra disminuido, la susceptibilidad que nosotros tenemos a enfrentarnos a cualquier factor que desestabilice nuestro equilibrio es mucho mayor. Y dentro de este grupo podemos hablar de las inmunodeficiencias, tanto innata como adquirida. Otro trastorno que también puede ir de la mano con una alteración del sistema inmunológico es cuando pierde esa capacidad de autotolerancia, o sea, cuando pierde la capacidad de distinguir entre lo que es propio y lo que es ajeno, y por ende comienza a generar una respuesta a elementos propios, asociándose obviamente a una desestructuración de el funcionamiento normal, de las estructuras tisulares, celulares, y generar finalmente entonces un desequilibrio en el normal funcionamiento del sistema. Puede también el sistema inmunológico, que se refiere al tercer punto que vemos acá en la diapositiva, presentar un trastorno en el que la respuesta es una respuesta exacerbada, una respuesta exagerada, en donde obviamente los límites o los controles que esa respuesta de por sí debería tener por parte de los agentes reguladores se ve ausente. Y por esa razón experimentamos estas reacciones de hipersensibilidad. Y finalmente, como un cuarto trastorno del sistema inmunológico, podríamos hablar también de las disregulaciones que obviamente están enfrascados en otras alteraciones del sistema inmune en que alguno de sus componentes o alguna etapa de la respuesta se ve obviamente alterada. Es importante mencionar que las patologías que nosotros vamos a ir revisando van a estar enmarcadas en estos trastornos. Y es así como por ejemplo, a nivel de las disregulaciones, vamos a tener lesiones como las úlceras recurrentes orales, ya conocidas como aftas o UROS, de acuerdo a su sigla, lesiones como líquen plano, oral. Otro grupo en donde vamos a tener la alergia, perdón, las reacciones liquenoides, el eritema multiforme, que corresponden a las lesiones de hipersensibilidad. Un tercer grupo donde también tenemos patologías que son bastante prevalentes a nivel de cavidad oral, como el pénfigo, el penfigoide, asociados a un trastorno de autoinmunidad, y también patologías asociadas a inmunodeficiencia, ya en la cavidad oral o en general nuestro organismo en inmunodeficiencias como el VIH, sabemos que presenta y manifiesta una serie de lesiones asociadas finalmente a esta condición. Vamos a ir revisando de estos grupos y son las que están acá en sobresalidas como en negrito, las que son más comunes y que pertenecen fundamentalmente a las disregulaciones y a la autoinmunidad. Las alergias en particular, todo lo que tiene que ver con su patogenia, las revisamos en los trastornos de hipersensibilidad, como patología principal o alteración principal cuando hablamos del sistema inmunológico, en donde también analizamos las inmunodeficiencias y hablamos de la patogenia también del VIH. Así que nos vamos a enfocar en las que les mencioné para ir conociendo su definición, su etiopatogenia, sus características clínicas, entre otras que vamos a ir revisando. El primer grupo que vamos a revisar dentro de estos trastornos inmunológicos está asociado a esta disregulación del sistema inmune. Y dentro de ese, recuerden que una de las que era como más prevalentes dentro de esta clasificación eran las lesiones de úlceras recurrentes orales, aftas o UROS, ¿ya?
que corresponden, como ya mencionábamos, a las lesiones inmunológicas, pero específicamente al trastorno de disregulación, ¿ya? Las úlceras recurrentes orales son un grupo de lesiones que afectan a un importante número de la población, tienen una prevalencia bastante elevada, pero lamentablemente no hay un factor etiológico que sea conocido. Lo que podemos hablar con respecto a la patogenia o la etiopatogenia, mejor dicho, de las UROS, es que hay muchos factores que pueden predisponer si se presentan en un paciente o que pueden desencadenar la aparición de estas lesiones. Pero aún no llega un consenso finalmente que nos determine ya como un factor etiológico en particular y obviamente una patogenia asociado a ese factor propiamente tal. Hay condiciones como nutricionales, condiciones de patologías base, por ejemplo, presencia de anemia, deficiencias vitamínicas, incluso se ha mencionado como influencia de la historia familiar, en donde si los padres, por ejemplo, de un paciente tienen este tipo de lesión, existe una alta probabilidad de que su descendencia también la presente. Factores también traumáticos, ya, por tanto, yo diría que de las patologías de cavidad oral son unas de las lesiones que se relaciona con una mayor cantidad de factores desencadenantes y predisponentes, independiente de que finalmente eso no esté claramente definido y conozcamos esta larga lista, ¿cierto?, de alteraciones que pudiesen estar asociados al inicio de esta lesión. Todo lo que viene posterior finalmente a la acción de ese factor que va a actuar a nivel de los tejidos y que va a desencadenar el desarrollo de esta enfermedad, está muchísimo más conocido y es lo que vamos a ver también. Por tanto, en esta patogenia, una vez que estos factores desencadenantes, predisponentes actúan, hay una función y un rol del sistema inmunológico asociado a a la patogenia, perdón, muy importante, ¿ya? Si uno lee literatura con respecto a a la patogenia de las úlceras recurrentes orales, siempre se habla tanto de un trastorno celular como de un trastorno humoral. Sin embargo, al que se le da más importancia y más énfasis porque está más estudiado y está más finalmente ratificado en cuanto al mecanismo, en cómo actúa, es el factor de tipo celular. Con respecto a todo lo que indica la inmunidad humoral, existe bastante controversia. En donde se postula finalmente de que existiría una acción de citotoxicidad mediado como por anticuerpos que podrían estar asociados finalmente a este factor etiológico. Pero sí se tiene súper claro de que hay un compromiso de la inmunidad celular y hay un cambio de la concentración de elementos celulares que frente a un estímulo deberían participar en la respuesta inmunológica, que tiene que ver con los linfocitos T, CD4 y CD8, en donde, como bien se indica ahí, experimentan una relación inversa. Disminuyen los moduladores, que son los CD4, y aumentan los citotóxicos, y eso, esa relación inversa es la que estaría asociada a que se pierde un poco el rol modulador de este tipo celular y hay un rol más ejecutor que se traduciría en las características o cambios morfológicos con expresión clínica posterior. Ahora, desde el punto de vista clínico, las URO se manifiestan de diferentes formas. Tenemos que de acuerdo al tamaño podemos tener diferente clasificación clínica y por ende también, dependiendo de eso, pueden verse afectadas diferentes áreas de cavidad oral, mucosa fundamentalmente no queratinizada,
Y también, dependiendo de esta presentación clínica, que está asociada fundamentalmente al tamaño que adquiere este tipo de lesión, podemos también determinar ciertos tiempos de evolución en el que se va a producir finalmente el proceso reparativo y la vuelta a lo que es el equilibrio en los tejidos en los cuales se ha producido finalmente este tipo de lesiones. Por tanto, es una patología que, si bien nosotros podemos intervenir con un manejo, tiene un curso natural de la enfermedad. Ya en general vamos a tener que las lesiones más pequeñas, por ejemplo, tienen un tiempo muchísimo más acotado y disminuido de reparación que aquellas que son de mayor tamaño, en donde obviamente el daño es proporcional a la extensión que esta misma tiene, y por ende el proceso reparativo tiende a ser mucho más complejo y también de más larga data. Esta es la clasificación que se utiliza fundamentalmente para las úlceras, ¿ya? En donde tenemos básicamente menores, ya las úlceras menores, que son lesiones redondeadas, lesiones bien definidas, pero pequeñas y que generalmente se presentan en menor cantidad, lesiones o uros mayores que son generalmente solitarias y, como podemos ver en la imagen, a diferencia de la anterior que eran más pequeñitas, ya tienden a tener un tamaño mucho más considerable, también una profundidad importante, y es ahí en donde yo les digo que la extensión está estrechamente relacionada de cómo se genera ese mecanismo finalmente de de recuperación y de cicatrización y de restablecimiento del equilibrio, y las herpetiformes, que son lesiones, como ustedes visualizan ahí, muy pequeñitas, que reciben su nombre por la similitud que presentan desde el punto de vista clínico con las lesiones o lesiones vesiculares de las lesiones europeas. Entonces, dependiendo de la presentación clínica, si es menor, mayor el petiforme, va a ser también su localización y su eh, sintomatología, y también va a estar relacionado, como yo les mencionaba, con la forma de reparación y cicatrización. Aquí vamos a ver algunas otras imágenes de lesiones de forma individual, en donde la mayoría, independiente de que el tamaño varíe, las características clínicas de estas lesiones tienden como a mantenerse. Son lesiones generalmente con bordes bien definidos, ovaladas, con un halo, vale decir con una zona exteriorizada de color rojo, como visualizamos acá, ay, si me perdí, acá en la imagen, y un centro blanquecino. Y la sintomatología, como les mencionaba, va a variar obviamente de la manifestación clínica y también de otro componente importantísimo que tiene que ver con la tolerancia a todos los cambios que presenta el paciente. Esta ya se refiere a una lesión de mayor tamaño, como ustedes pueden visualizar. No es tan redondeada como la anterior, tiene una forma un poco más irregular, al igual con la que se presenta acá en la punta de la lengua, pero de igual forma mantiene una zona exterior o un borde eritematoso y un centro de color blanquecino. La misma imagen que veíamos cuando categorizábamos a los tres tipos de uro, en donde veíamos las uros herpetiformes, que como ustedes visualizan acá, son muy pequeñitas y se asemejan mucho a las lesiones vesiculares asociadas a las infecciones virales, como por ejemplo las originadas por el virus herpes simple tipo 1. Ahora, desde lo que sucede a nivel celular, es importante que nosotros, por ejemplo, recalquemos de que, dependiendo de las diferentes migraciones y las diferentes participaciones de elementos celulares que podemos visualizar acá en la imagen, vamos a tener diferentes etapas en lo que son las úlceras, ¿ya? Se dice que hay una etapa, perdón, preulcerativa, en donde tenemos las primeras células que responden al sistema inmunológico, como las células natural killer o los elementos moduladores que pueden también mediar este factor etiológico que pudiese haber desencadenado este proceso, como células presentadoras, ¿cierto? Moldear esa función para que finalmente un componente del sistema inmunológico de una respuesta un poco más avanzada genere una acción. Una fase ulcerativa que se traduce clínicamente por un trastorno, ¿cierto?, en que se desestabiliza completamente las estructuras a las cuales se ataca,
producto de esta respuesta del factor inmunológico, en donde destacan los CD8. Después una fase de reparación, en donde los elementos que habían destacado en la etapa anterior, que eran los CD8, son eh, cambiados por CD4, por tanto tiende un poco a mantenerse un poco el equilibrio, y ya una fase de remisión, en donde hay una migración importante también de elementos del sistema inmune, como son los neutros. Ahora, la acción de estos factores desencadenantes o predisponentes, tanto a nivel local como a nivel sistémico, van a generar estos cambios a nivel de los diferentes componentes del sistema inmunológico, determinando estas diferentes etapas a nivel de la patogenia del asunto. Todo este trastorno y toda esta interacción entre los CD4, los CD8, entre esta relación inversa que tiende a generarse y a aumentar considerablemente la concentración de CD8, va a tener manifestaciones clínicas que lamentablemente le generan al paciente sintomatología bastante importante. Incluso las lesiones que son más pequeñitas, de tamaño más pequeño, tienden de igual forma a generar sintomatología muchas veces bastante importante. Entonces, desde ese punto de vista, y considerando lo que mencionamos hace un rato atrás, de que este grupo de lesiones tiene un curso natural de la enfermedad, intervenir fundamentalmente con algún tratamiento, algún manejo, resulta fundamental principalmente para lo que es el alivio de la sintomatología. Ahora, el manejo va a depender obviamente de qué es lo que está desencadenando la presencia del azuro, porque también es importante que podemos nosotros con el protocolo de manejo atacar, perdón, la consecuencia, pero si no estamos atacando la causa, obviamente van a ser cuadros que van a ser a repetición, y de ahí el nombre de esta patología, úlceras recurrentes orales. Y también la localización, porque dependiendo de dónde está localizada, generalmente va a depender la sintomatología, porque va a estar asociado a lo que es la extensión. Y por ende, también el momento en el que consulta el paciente. Todos estos elementos van a ser fundamentales para que nosotros instauremos finalmente un tratamiento. Si tenemos un paciente con lesiones pequeñas, por ejemplo, que ya no presentan una sintomatología aguda y que ya está en una etapa bien avanzada del proceso reparativo, eh, va a resultar fundamental que el tratamiento y el manejo se cambien. Ahora, si tengo lesiones, por ejemplo, de mayor tamaño, que sabemos que tienen un tiempo de reparación mucho mayor, 2 semanas, y el paciente consulta en los primeros estadios donde todavía estamos en una fase aguda, bueno, prescribamos algún medicamento para aliviar finalmente entonces esa sintomatología. Entonces, por esa razón, lo que es el tratamiento está relacionado con esta serie fundamentalmente de elementos que están en asociación a este concepto. Y eso tiene que ver también con lo que se refiere a lo que es la evolución. Por tanto, el cómo vamos a manejar, además de considerar todos estos elementos, también es importante que nosotros consideremos la condición del paciente. ¿Por qué? Porque el manejo que nosotros vamos a entregar es un manejo con corticoides. Y esos corticoides pueden ser tópicos o pueden ser sistémicos. Y por tanto debemos considerar finalmente entonces esa sintomatología y esa condición sistémica para poder ver si eh, el tipo de administración que yo le voy a otorgar a ese corticoide va a ser la más óptima o no para ese paciente. Recordemos que los corticoides podrían estar contraindicados en pacientes que tienen algún tipo de trastorno de la concentración de la glicemia, por ejemplo, y por tanto en ellos deberíamos privilegiar una aplicación tópica en vez de una aplicación sistémica. Entonces todas esas cositas las tenemos que ir manejando en pro de aliviar la sintomatología del paciente, pero también en relación también a no generar una complicación muchísimo mayor de alguna condición base que este mismo paciente pudiese presentar. Ahora, en general, este grupo de lesiones se maneja más o menos similar.
Ya, como yo les indicaba, son corticoides que pueden ser tópicos y sistémicos. Dentro de los sistémicos, generalmente utilizamos la prednisona, y dentro de los tópicos utilizamos o la betametasona y el clobetasol. Importante recordar que son mediante recetario magistral. ¿Para qué? Para que tengan una preparación que sea óptima de aplicar en calidad oral y que permita la adhesión del principio activo finalmente a las mucosas. Las concentraciones del tópico pueden ir desde 0,05 a 0,1%, tanto el clobetasol como la betametasona, y en el caso de la prednisona, que viene comprimidos de 0,5 y comprimidos de 20, la posología fluctúa entre los 20 miligramos y los 80 miligramos como dosis máxima que nosotros podemos prescribir finalmente para trastornos a nivel de cavidad oral. Ahora, ¿de qué va a depender? De la sintomatología del paciente y la presencia o ausencia de alguna patología base del. Ya eso es súper importante de tener claro. Ahora, eh, también es importante que nosotros manejemos siempre a los pacientes con la menor dosis que sea efectiva. Entonces, generalmente, y trato de esta información entregárselas ahora, porque como les digo, las otras patologías también van a manejarse de la misma forma. Si tenemos dolores leves, por ejemplo, sintomatología leve, el paciente va a andar bien con un fármaco que sea tópico, ¿ya? Ahora, si ya tiene un dolor moderado, podría ser, y no tiene condición sistémica, podría ser un corticoide sistémico, pero en general podemos tratar con un corticoide de alta potencia, como el clobetasol, de forma tópica. Entonces, esos son varios protocolos que van a estar no como en el libro, sino que va a depender básicamente del análisis que ustedes hacen en su paciente durante la anamnesis, durante el examen clínico, determinando las características que presenta la lesión, y ir jugando con la posología en base a la condición base y en base a lo que también yo quiero lograr con este paciente en particular, ¿ya? Dentro de este primer grupo de disregulaciones, había otra patología que también es bastante frecuente en nivel de cavidad oral, que es el líquen plano, y que es la lesión que vamos a realizar a continuación. El líquen plano tiene varias formas de presentación clínica y también esta forma de presentación clínica está estrechamente relacionada con la sintomatología que presentan los pacientes que tienen o que padecen esta enfermedad. Por tanto, el considerar esa forma clínica tiene que ver con también el cómo lo vamos a manejar y el protocolo también que vamos a tener de control con estos pacientes, porque como vamos a ver más adelante, si bien es una lesión benigna, en alguna de las manifestaciones clínicas del líquido proteína fetal van a existir algunas expresiones de tejidos celulares que van a determinar un mayor riesgo de transformación a algo maligno en algunos tipos de. Esta imagen en particular es una de las más características con respecto al líquen plano reticular, o mejor dicho, del líquen plano, que corresponde al líquen plano reticular, que es la típica imagen de estrías blanquecinas que se presentan a nivel principalmente de cara interna de la mejilla de forma bilateral, que es el líquen plano reticular, ¿ya? Vamos a ver ahí más adelante que hay otras manifestaciones clínicas, pero nos vamos a ir a conocer algunos aspectos generales finalmente de esta patología. El líquen plano es una enfermedad cutánea crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo realizo el diagnóstico de un líquen plano, ese paciente siempre va a tener líquen plano, porque ya hubo un factor que desencadenó y que originó una patogenia. ¿Qué es lo que va a ser diferente entre un paciente y otro? Va a ser la etapa aguda de la enfermedad. Y por eso es importante que nosotros tratemos de investigar cuál es el factor gatillante que origina la reagudización y por ende las manifestaciones clínicas intensas de esta patología en cada uno de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque el paciente, ya que es más crónico, ¿cierto? Sabe qué factor es lo que le desencadena la aparición
clínica de las lesiones. Generalmente es un factor estresor, es un evento en particular, son situaciones de niveles más elevados de estrés que lo tiene claramente identificado. Puede ser, como dice ahí, una lesión mucocutánea. Sin embargo, las primeras manifestaciones son a nivel oral. Y secundariamente puede presentarse lesiones en otras partes del cuerpo. Entonces, por esa razón, el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de diagnosticarlo tempranamente a nivel de cavidad oral va a evitar de que siga esta progresión y que esta patología de tipo crónico sea mucho más difícil de erradicar, al igual que otras que vamos a revisar más adelante, cuando ya tiene una manifestación sistémica importante, ¿ya? ¿Qué es lo que concuerda con respecto a este grupo de lesiones que estamos viendo? Que hay un factor inmunológico. Y quien vendría a estar participando de forma activa en esta ocasión serían las células T, ¿ya? ¿Cuál sería la patogenia? Sabemos que, a diferencia, por ejemplo, de las ureas, factores desencadenantes predisponentes, acá va a existir una respuesta del sistema inmunológico frente a un antígeno que todavía no está claramente definido, ¿ya? Que va a ser reconocido por las células del ser reconocido por las células del antígeno, van a activar la respuesta inmunitaria. Van a producir estimulación de los linfocitos T helper, van a producir una estimulación de los linfocitos CD8, que van a tener la capacidad de migrar, de multiplicarse, transportarse hacia el epitelio oral y generar una respuesta específicamente a los cariotinocitos. Y que eso se va a traducir, obviamente, en estas manifestaciones clínicas de muchas veces erosión o daño que se presenta en este tipo de lesión. Toda la patología es la misma, pero la manifestación clínica finalmente es diferente entre una y otra. Una vez que estos elementos celulares tienen la capacidad de migrar y de tomar contacto con los queratinocitos, los mecanismos patogénicos que se van a traducir posteriormente en lo que son las manifestaciones clínicas son bastante variadas. Puede estimularse la apoptosis, puede haber una inducción de queratina, por ejemplo, como en el caso anterior del líquen plano reticular, estas eh, estrías blanquecinas van a corresponder a queratina. En otras variedades puede, por ejemplo, producirse un adelgazamiento del espesor del epitelio y eso generar una mayor susceptibilidad frente a otros factores que pudiesen generar un daño a nivel de las estructuras de la zona afectada o necrosis. Entonces hay una serie de fenómenos mediante los cuales va a responder finalmente el queratinocito frente a este reconocimiento del antígeno X, por decirlo de alguna forma, y que activa toda la secuencia del linfocito CD8 para la respuesta finalmente de los queratinocitos. Acá es como una especie de resumen de lo que veníamos diciendo, de que hay muchos factores que finalmente tendrían la capacidad de actuar y de estimular este factor. Y que eso obviamente va a ser reconocido por una célula presentadora de antígenos, que en el caso anterior habíamos mencionado una célula de Langerhans, y esa célula presentadora de antígeno va a tener la capacidad de estimular tanto en una primera instancia un fenómeno modulador mediante los CD4 y posteriormente un factor cierto más ejecutor al estimular o al inducir citoquinas que actúen sobre los CD8. ¿Para qué? Para que esos CD8 migren, se multipliquen hacia lo que son los diferentes estratos epiteliales, tomen contacto con los queratinocitos fundamentalmente y estimulen en ellos, por ejemplo, un proceso apoptótico que genere su muerte y que se exprese clínicamente como las diferentes manifestaciones que hemos visualizado. ¿Ya? Ahora, independiente de la patogenia propiamente tal del líquen, van a haber diferentes manifestaciones clínicas. Vamos a tener la primera imagen que revisamos, que eran estas estrías blanquecinas, donde hay producto de la respuesta a ese agente agresor una mayor producción de queratina, que es el líquen plano reticular. Puede haber una atrofia y una zona de pérdida de continuidad, en el caso del líquen plano erosivo, que hay que tener ojo con esta variante porque es categorizado en la actualidad como un trastorno potencialmente malignizante por la presencia de atipias celulares que tiene en su conformación
Líquen plano en placa, donde va a haber una placa, como se visualiza ahí, blanquecina, asociada, ¿cierto?, a una cantosis, a una mayor producción de queratina. El líquen plano atrófico, asociado, por ejemplo, a este adelgazamiento de las capas del epitelio, y uno que es bastante poco frecuente porque su evolución es súper rápida, que se presenta como vesícula, pero que es llamado buloso, que, como les digo, tiene un tiempo de evolución bastante breve porque las vesículas tienden a ser bastante frágiles, por tanto su mantención clínica es bastante breve. Aquí vamos a tener estas mismas imágenes un poco más ampliadas, en donde vemos en primera instancia, por ejemplo, el líquen plano reticular, caracterizado por estas estrías blanquecinas, bilaterales, cara interna de mejilla, y que generalmente tienden a ser asintomáticas, salvo que se presenten en concomitancia con otras variantes clínicas del líquen que sí están asociadas a sintomatología, como por ejemplo el líquen plano erosivo, que es una pérdida de continuidad. Dentro de los líquenes es el que se asocia fundamentalmente a mayor sintomatología, y como ustedes visualizan acá, pueden existir también de forma concomitante otras variantes asociadas a, en este caso el erosivo, como el en placa. Siempre cuando se presentan esta simbiosis entre las diferentes manifestaciones clínicas de el líquen, es importante de que uno siempre va a tender a manejar el que se presenta, ¿cierto?, con mayor sintomatología. Acá vemos un líquen plano erosivo, placas eritematosas, ya sintomáticas, esa es su característica fundamental, aparte de ser potencialmente malignizantes. Placas blanquecinas que nos denotarían o que nos deberían permitir asociar la lesión a un líquen plano en placa. Líquen plano atrófico, en donde, a diferencia del erosivo, no hay una pérdida de continuidad, pero a su semejanza se visualiza de una coloración rojiza, ¿ya? Y que obviamente deja, al igual que el erosivo, aunque en menor proporción, más expuesto a los tejidos a factores, por ejemplo, carcinogénicos, a los cuales podríamos tener acceso a nivel de cavidad oral, ¿ya? Atrófico, también acá una zona de adelgazamiento, ¿cierto? Que es mucho más difícil de distinguir en comparación a las otras que hemos visto anteriormente. Y el que yo les decía que era muy poco frecuente, que era el líquen plano buloso, que son estas lesiones ventriculares que fácilmente se rompen y que por ende cuesta mucho que nosotros tengamos la capacidad de visualizarlas clínicamente. Generalmente ya el paciente llega con una zona erosiva, una zona ulcerada, lo que dificulta también el diagnóstico, ¿ya? Histológicamente hay varias características del líquen plano, pero que obviamente la capa más superficial va a estar en estrecha relación con la característica clínica. O sea, si vemos hiperkeratosis, vamos a estar en presencia de un líquen plano reticular. Ahora, si vemos un epitelio adelgazado o un epitelio con pérdida de continuidad, vamos a estar en presencia de un atrófico o un erosivo. Independiente de que internamente a esta como superficialidad de las lesiones se van a mantener ciertas características como por ejemplo un infiltrado inflamatorio muy característico en banda, prolongaciones del tejido epitelial denominadas en dientes de sierra, ya hacia el tejido conectivo, el infiltrado inflamatorio en banda, y en uno de los más comunes, obviamente, lo que tiene que ver con la acantosis o aumento del espesor del epitelio, y también muy característico los cuerpos de Sivart, que son células ya que tienden como a balonizarse, que son características de ver también en este tipo de lesiones. Y algo súper importante que hay que recordar en esta patología es la presencia de tipias celulares asociados a cambios displásticos, porque va a ser fundamental recordar para ir generando un control del paciente en el tiempo. Obviamente aquellos que presenten mayor cantidad de tipias celulares y mayor nivel de displasia tendrán un controles mucho más próximos uno del otro que aquellos que presentan atipias leves, que generalmente el control es al año y no es tan cercano.
En cuanto al manejo, como les decía, se repiten algunas directrices del manejo de las lesiones de uro. En este caso en particular, la biopsia es importante para una confirmación, aunque hay algunas presentaciones clínicas que son bien patognomónicas, pero es importante que conozcamos si hay alguna presencia de atipias celulares, para lo que yo les mencionaba anteriormente, para establecer los controles y para finalmente también poder determinar el manejo que vamos a tener con respecto a ese paciente. Desde hipersensibilidades, también para hacer diferencia con otras patologías que veíamos en una de las diapositivas, como las reacciones liquenoides, que son clínicas y muchas veces histológicamente prácticamente iguales al líquen plano, pero que tienen un factor etiológico que es distinto, que es una reacción obviamente a una restauración metálica, a otro factor etiológico para establecimiento del diagnóstico diferencial, y obviamente también la confirmación diagnóstica y la realización de la biopsia para la determinación de la malignidad y citar, obviamente, y establecer la periodicidad de los controles. Si avanzamos en estas lesiones de base inmunológica y dejamos de lado este primer grupo que eran las disregulaciones, donde teníamos las úlceras recurrentes y el líquen plano, vamos a seguir con lesiones inmunológicas, pero de autoinmunidad, ya en donde hay obviamente una pérdida de la autotolerancia y el sistema inmunológico experimenta una alteración y comienza fundamentalmente a generar un cambio y una alteración del reconocimiento de lo propio y de lo externo. Ya se pierde la tolerancia, como mencionábamos en la clase, de sistema inmune. Y dentro de este grupo vamos a ver el pénfigo y otra patología que es el pemphigoide, que generalmente tienden como a ir de la mano. Perdón, ahí debe decir autoinmunidad. Ya se me pasó ese detallito para que lo tengan claro. El pénfigo es una enfermedad de autoinmunidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay acá? La respuesta inmunológica tiene la capacidad de atacar las proteínas de las capas superficiales de la piel. ¿Ya? Las reconoce como extrañas y genera una respuesta inmunológica asociada a este proceso de reconocimiento y de reparación. ¿Ya? Clínicamente se presenta como lesiones vesículo-ulcerativas, ya como ampollas, eh, con diferentes niveles de sintomatología desde el punto de vista clínico, y al igual que la patología que veíamos anteriormente en el grupo de las desregulaciones, que era el líquen, es una enfermedad mucocutánea, o sea, puede afectar a la cavidad oral y también a la piel. Generalmente se presenta en pacientes de edad más avanzada, no hay una predilección por el sexo, y es raro de que visualicemos patologías de estas características en pacientes pequeños, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esta patogenia o cómo participa el sistema inmune en la patogenia de este tema? Eh, la respuesta del sistema inmune, que son los anticuerpos, en este caso van a ser autoanticuerpos. ¿Ya? ¿Por qué autoanticuerpos? Porque van a tener la capacidad de atacar a las proteínas específicas de las células epidérmicas de la capa superior de la piel entre sí. ¿Ya? Y por esa razón se pierde esta autotolerancia y comienza a producirse este no reconocimiento de lo propio y del extraño. Entonces, producto de ese ataque, se van a romper, se van a interrumpir las uniones y las células van a tender a separarse de las capas inferiores de la piel o, en este caso, del epitelio de revestimiento de la mucosa, formando ampollas, ¿ya? Que obviamente son las que clínicamente se van a manifestar con las características que vamos a visualizar en algunas diapositivas más adelante. En cuanto a la patogenia, hay varios factores que están asociados a lo que es el pénfigo. Se dice que pueden, por ejemplo, las radiaciones ultravioletas, factores hormonales, factores nutricionales, pudiesen estar asociados a finalmente la patogenia de este grupo de lesiones. ¿Y qué es lo que se produciría en este caso en particular? Es que estos factores etiológicos ya inducirían una respuesta ya en la que se producirían anticuerpos IgG, que en este caso serían autoanticuerpos, que se irían a unir a las uniones, ¿cierto? Específicamente a unas proteínas que están en los
desmosomas, que son las desmogleínas. Y en este caso en particular, como se visualiza ahí en la imagen, desmogleína 1 y desmogleína 3. Al producirse la reacción, ¿cierto?, de antígeno, anticuerpo de una estructura que mantiene la unión de los diferentes elementos celulares, estos se van a desestabilizar, se van a separar y van a formar estas vesículas intraepiteliales que clínicamente se van a traducir como estas lesiones ulceradas, ¿ya? Entonces, toda esta secuencia de eventos es la que se va a traducir finalmente en la patogenia y en donde vemos acá específicamente la desmogleína 1, ya que está en esta unión o en esta zona fundamentalmente de los desmosomas y que por esa razón tiende a generarse la separación y el desprendimiento porque obviamente se pierden esas uniones. Y es por eso que se habla de vesículas intraepiteliales en el caso del pénfigo propiamente tal, para diferenciarlos de otras lesiones que tienen vesículas subepiteliales. Acá se puede visualizar lo que veíamos anteriormente en forma esquemática, donde tenemos un epitelio, tenemos el tejido conectivo y acá vemos cómo se produce la separación de las células ya que integran el epitelio, eh, produciéndose una separación y la formación de estas vesículas, que son vesículas intraepiteliales porque están en el espesor finalmente del epitelio. ¿Cómo se traduce clínicamente esa imagen? Bueno, vemos estas placas blanquecinas, en este caso porque ya están avanzadas, con un proceso de reparación más importante, pero que en general se presentan como lesiones vesiculares ulcerativas, muy dolorosas generalmente en lo que es esta patología. Podemos visualizar a nivel de paladar, como vemos acá, una imagen, ¿cierto? Una placa eritematosa, también sintomática. Cara interna de mejilla, como áreas más irregulares, en donde también está presente la fibrina, ya producto ya de una etapa más avanzada de cicatrización y de reparación. Cara ventral de lengua, en donde también podemos observar estas placas blanquecinas y estas áreas eritematosas también asociadas a sintomatología, ¿ya? En lengua, lesiones ulceradas, ustedes ven ahí que se visualiza la capa como superficial, que indica que anteriormente se presentaban ahí vesículas, ¿ya? Y como es una enfermedad mucocutánea, también manifestaciones a nivel de piel, como estas lesiones ulceradas acá a nivel de cuello que visualizamos ya cicatrizadas en esta imagen, y en casos muchísimos más ya complejos, a nivel de otras zonas como abdomen, en donde vemos una lesión, ¿cierto?, ulcerada, cruenta, que en este caso era muy sintomática. Aquí podemos ver una imagen un poco más aumentada, en donde se ha perdido completamente la parte superior, ¿cierto?, de la capa de protección y por ende está con mucha sintomatología y que pudiese presentarse en otras partes del cuerpo, en este caso en particular esta paciente tenía en el cuero cabelludo, tenía en el cuello, tenía en las zonas de la mama, tenía en la zona de la espalda. Eh, por tanto, el diagnóstico fue más bien tardío y eso dificultó también su manejo posterior, que era lo que yo comenté en relación a que entre más tarde se produce el diagnóstico, más instaurada está la patología y más difícil se hace el manejo de la misma. Es importante que este grupo de lesiones tiene un fenómeno que se llama Nikolsky. ¿Qué es el fenómeno de Nikolsky? Se habla de Nikolsky positivo y Nikolsky negativo. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo con un instrumento Romo froto una zona en donde no tengo lesión y formo una vesícula, eso es Nikolsky positivo, ¿ya? Como dice ahí, es positivo en cuestión de minutos porque se forma una amplia. Incluso ahí hay un link de un video que es súper representativo de cómo se realiza el signo Nikolsky y qué es lo que se debería desarrollar eh, en el caso de generar una prueba diagnóstica desde el punto de vista clínico. En cuanto al manejo, las mismas, perdón, las mismas precauciones, más o menos las mismas directrices que hemos visto en cuanto a laburo, en cuanto al líquen plano.
porque también está asociado a manejo con corticoides. Y vamos a prescribir un corticoide tanto tópico como sistémico, dependiendo de la sintomatología del paciente y dependiendo también de la condición sistémica del mismo. Nos movemos en las mismas medicamentos, prednisona, por ejemplo. ¿Y por qué acá prednisona? Porque generalmente el pénfico está como de moderado hacia arriba, aunque también pueden haber casos leves. Entonces, por esa razón, muchas veces, considerando la sintomatología que presenta el paciente, muchas veces se parte con un tratamiento sistémico. Y hay acá uno que se agrega, que es un inmunosupresor. ¿Por qué? Porque también hay una respuesta inmunológica importante y que ayuda también a regular esta respuesta, que es la acitiopenia, ya que se forma o se prescribe de forma concomitante con los corticoides, sobre todo en aquellos pacientes que queremos evitar efectos adversos, que sabemos que son muchos los efectos adversos de los corticoides. Entonces se dan ambos de forma simultánea, pero en baja dosis. Así potenciamos el efecto, pero disminuimos significativamente el riesgo finalmente eh, de generar estas reacciones adversas. ¿Y por qué antimicóticos? Se preguntarán ustedes si estamos en presencia de una patología que es de base inmunológica y no fúngica. Es porque generalmente, como es una patología tipo crónica, muy sintomática, el tiempo en que se prescriben los corticoides es prolongado y en altas dosis. Entonces pudiesen presentarse patologías asociadas a esta inmunodepresión como candidiasis de forma bastante frecuente. Acá podemos ver algunas imágenes de pacientes con el pénfigo, donde tenemos a la izquierda la lesión activa y a la derecha posterior al tratamiento. Podemos ver que las lesiones remiten de forma bastante considerable, lo que es muy favorable también para el paciente, ¿ya? Disminuye la extensión y sobre todo la sintomatología, que eso es lo que más generalmente complica a los pacientes. Y finalmente, la última patología que vamos a revisar es el pemphigoide. También es una patología de base inmunológica, como les digo ahí, debe decir de autoinmunidad y no de regulación, que también es una enfermedad autoinmunitaria, es una enfermedad también multicutánea, que se caracteriza por lesiones de ampolla no solamente en la piel, sino que también en las mucosas, que genera importante prurito o picazón, ¿ya? Y que al igual que en el caso anterior, la edad o grupo etario en el que se presenta con mayor importancia generalmente en pacientes de edad más avanzada, por sobre los 60 años de edad, pero a diferencia del anterior, este pudiese presentarse en algunos casos en pacientes más pequeños, no así como en el caso anterior de las otras patologías que he visto, que es muy poco frecuente que afecte a pacientes más pequeños, ¿ya? ¿Qué conlleva la patogenia del pemphigoide? ¿Ya? Hay autoanticuerpos, ya al igual que en el caso del pénfigo. ¿Qué es lo que van a hacer estos autoanticuerpos? Van a estimular la respuesta inmunológica, fundamentalmente de los neutrófilos, y va a haber una participación del sistema del complemento que va a estimular la liberación de citoquinas, de enzimas leucocitarias, y va a producir un desprendimiento de las células basales. ¿Por qué? Porque el antígeno va a estar a nivel, a diferencia de lo que veíamos en el pénfigo, que era en los desmosomas, acá va a estar en el hemidesmosoma. O sea, tenemos acá el conectivo, el tejido epitelial, y como es en el hemidesmosoma, se va a producir acá la separación. Por tanto, las ampollas son subepiteliales, ¿ya? Y el desprendimiento es completo, incluida la capa basal del epitelio, ¿ya? Independiente de que se podría pensar que desde el punto de vista de lo que hemos mencionado es más agresivo, clínicamente tiende a ser bastante más amigable que, por ejemplo, el líquen plano. ¿Cuál es el factor aquí como antígeno? Son proteínas de unión, que es la BP180 y la BP230, que están aquí a nivel de los hemidesmosomas y que por esa razón generan el desprendimiento completo de la capa basal del tejido conectivo adyacente. Dependiendo de las características clínicas del pénfigo, tenemos dos tipos. Está el pemphigoide benigno de las mucosas,
y el pemfigoide ampolloso, ¿ya? Clínicamente podemos ver lesiones que, como ustedes ven acá, un enrojecimiento, una placa roja a nivel de encía, pero que es bastante más amigable de lo que habíamos visto anteriormente. Miren acá, lesiones como vesiculares, en donde se ha perdido la capa superficial, ¿ya? Y queda esta zona ya como más erosiva, y también lesiones a nivel de piel con características similares, ya al igual que el pénfigo en donde veíamos estas lesiones vesiculares, acá también podemos ver, esta es la zona del tobillo, ya estas lesiones vesiculares, costrosas, que ya están en una etapa reparativa mucho más avanzada, ¿ya? Y en las manos estas lesiones como petequias, enrojecidas, de forma similar a cómo se presentan finalmente a nivel de radiador. Espero les haya servido la información que tenía para entregarles en esta oportunidad en el contexto de las lesiones de base inmunológica, ¿ya? Y los invito a que también complementen esta información con las cápsulas que están disponibles. Nos vemos nuevamente en otra oportunidad. Chao, chao.